Bendiga con su esposa, bienvenidos y amén, amén, qué bueno. Lo que estaba contando Néstor es una historia definitivamente dirigida por Dios. Yo estaba trabajando en esta área, trabajé por 4 años comprando carros y me mantenía en las subastas todos los días, pero recién había tenido un encuentro con el Señor en Chicago. Y fue en una iglesia Elim con el pastor Héctor Nufio. Y entonces tenía una sed de seguir buscando de Dios. Y cuando vine a esta área acá a comprar carros, me enteré de que había un retiro de Elim. Y entonces yo con aquellas ganas y quiero ir al retiro porque quiero más del Señor. Y ni me recuerdo cómo me dieron el teléfono del pastor Néstor. Y yo lo llamo y le digo, mire, yo quiero ir al retiro. E inmediatamente me dice, yo lo recojo, me dice, ¿de veras? Y yo vivía allá por Waldorf, yo lo paso recogiendo, me pasó recogiendo, me llevó al retiro, fue increíble lo que experimenté ahí, pero sucedió algo. Conocí a un pastor que se congregaba en una iglesia acá en Maryland y él me dice, usted va a terminar en Atlanta. Y en ese tiempo Atlanta ni siquiera lo conocía, nunca había estado, no tenía pero ni planes de hacer eso. Yo le dije al pastor Enrique, ni loco, yo no tengo nada que hacer en Atlanta, ahí va a ver, usted va a terminar en Atlanta. Como al año, mi jefe para el cual le compraba carros me llama y me dice, mira, fíjate que el comprador de Atlanta se va a retirar, ¿quieres tú irte a Atlanta? Por supuesto, porque yo sabía que era una ciudad muy grande y en eso me recordé el pastor el pastor me dijo, y entonces me fui ahí con él, estuvimos en el IN un tiempo y luego nos pasamos a una iglesia que es una iglesia que decía el pastor Néstor, Victory Church. Es una iglesia sin denominación y multicultural. Tenemos en la iglesia representados 140 países, casi que todo el mundo, y nosotros estamos encargados del ministerio en español. Es una iglesia grandísima, pero lo lindo ha sido que ellos nos dieron la oportunidad de alcanzar a nuestra comunidad hispana en Atlanta. Y entonces ha sido una bendición y hemos estado experimentando cosas muy lindas y los felicito a todos ustedes. Porque fíjense que en Atlanta la gente no está comprometida tanto como ustedes. Cuesta sacarlos entre semana para un servicio, pero yo miro que ustedes hoy aquí están en viernes, no le tienen miedo al frío, así que ahí sí, desen un aplauso a ustedes mismos. Hace algunos años teníamos un sueño con Luisita y era de poder plasmar en unas hojas las experiencias que Dios nos había dado con el matrimonio. El Señor nos regaló una relación increíblemente bella, pero siempre nos preguntábamos, algo tiene que haber, porque no puede ser que esto que estamos experimentando es solo para que nosotros lo disfrutemos. Y empezamos a ver que la causa por la cual Dios quiere que nosotros disfrutemos el matrimonio es que nosotros, los que estamos casados, somos el mejor reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Y por esa razón el enemigo trata de desvirtuar, destruir, pero sobre todo descalificar al matrimonio. Si nosotros empezamos a ver las estadísticas y los números de lo que pasa alrededor del mundo, vamos a ver que en este instante los índices de divorcio son increíblemente altos. De hecho, algunos dicen que está entre el 45 y el 50%. ¿Qué significa eso? De cada 2 bodas que vemos, la novia, la fiesta, todo lo que arreglaron, todo el dineral que se gastan, de cada 2 bodas, una va a terminar divorciándose. Pero no solamente fuera de la iglesia, los índices de divorcio son los mismos afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Entonces es increíble cómo nuestros jóvenes ahora, los millennials, ya no creen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque miran que sus padres,
sus amistades se divorcian. Pero luego empezamos a ver otro número que no hay estadísticas y que también es muy aterrador. Del 50% que permanece casado, del 50% de parejas que no se han divorciado, ¿cuántas de ellas realmente están disfrutando un matrimonio extraordinario? ¿Cuántas de esas parejas están totalmente compenetrados y están teniendo ese concepto de que estamos acá? Hay situaciones, los hijos, el trabajo, a lo mejor las peleas que tenemos, pero ¿cuántos de ellos están teniendo ese amor de Dios entre ellos y para los demás? Eso no lo sabemos, no lo sabemos, pero la realidad es que Dios quiere que no solamente tengamos un matrimonio ordinario, sino que tengamos un matrimonio extraordinario. Y eso es lo que habla este libro. Entonces, hace como 3 años teníamos la intención de dejar plasmado en un libro eso. Y yo le preguntaba a un amigo mío, un pastor en Guatemala, que se llama Ronnie Madrid, de la iglesia Vida Real. Él ha escrito varios libros. Entonces le digo: Ronnie, ¿cómo empezaste a escribir un libro? Y él me decía: es simple, me dice, solo empecé a escribirlo como que fuera un mensaje. Ok, vamos a ver si es tan simple. Me siento en la computadora, la página en blanco, y como que no te baja nada, como que no sabes qué escribir, pero poco a poco el Señor fue dándonos conceptos muy prácticos. El libro es muy pequeño, sencillo, pero la idea es que cuando las personas, las parejas lo puedan leer, practiquen lo que está en el libro. Y les podemos asegurar que las personas que lo practican empiezan a disfrutar de los beneficios de una relación, de un matrimonio extraordinario. Ahora, hay personas que están solteros, y tal vez ustedes aquí están muchos solteros y dicen: van a hablar de matrimonios, ¿para qué vine hoy a la iglesia? La mejor forma que un soltero puede prepararse para el matrimonio es estudiando sobre matrimonios. ¿Saben ustedes, los que están solteros, que hay cursos que te preparan para ser el mejor esposo o la mejor esposa posible? Cuando un soltero dice: ¿por qué será que no me caso? ¿Por qué será que estoy grande y nadie me quiere y nadie me hace caso? Tienes que preguntarte: ¿te has visto realmente cómo está tu vida? ¿Eres lo suficientemente maduro? ¿Estás realmente consciente de que ese paso que vas a dar, ese es un paso para toda la vida? Entonces, si ustedes están solteros, les puedo decir que cuando ustedes empiezan a estudiar lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, ustedes se empiezan a preparar. Y los que somos padres y tenemos hijos, tenemos teenagers, tenemos jovencitos de 20, 25 años, ¿saben qué es lo más lindo que nos pueda pasar a nosotros? Que nuestros hijos digan: cuando yo me case, quiero tener un matrimonio como el de mis papás. Cuando ellos miran que los papás todavía parecen novios, cuando miran que los papás, como decimos en inglés, son el real deal. Cuando los hijos miran que los papás, su relación es una relación de compromiso, de sacrificio, de entrega, entonces es ahí cuando nuestros hijos dicen: yo quiero tener un matrimonio así. Pero si experimentan otra cosa en la casa, si miran que parecemos perros y gatos, si miran que en la iglesia somos los más dulces posible, hermanito, ¿cómo está? Hermanita, Dios la bendiga. Pero cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a la casa estamos enojados. Entonces ellos, los jóvenes, ustedes disciernen quién es el real deal y quién no lo es. Y en el ambiente espiritual sucede otra cosa también más tremenda. Todo lo que hacemos es espiritual, todo. Estar en la iglesia es lindo, y aquí adoramos a Dios y estamos bendiciendo su nombre, y eso es un regalo del Señor. Pero también lo que tú haces en tu trabajo es espiritual. Lo que haces con tu esposa es espiritual. Entonces, en cada momento de nuestras vidas,
en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, lo que nosotros estamos haciendo es dejando semillas del que vive en nosotros, dejando legado de Cristo en nosotros. Si hay una cosa que las personas que no conocen a Cristo quieren experimentar, es ver gente que tiene a Dios dentro de ellos. A la gente no le interesa otra cosa. Les podemos hablar de doctrina, les podemos hablar de cualquier cosa, pero lo que ellos quieren ver es gente que ha sido transformada por el amor de Dios y que pueden dar de ese amor. Porque la gente lo que anda buscando es amor. Si hay algo más importante que hay en el mundo, es que la gente está necesitada de amor. Ahora, ¿quiénes pueden tener ese amor directo del Padre? La iglesia, los hijos, las hijas de Dios. En ninguna otra parte vas a poder conseguir ese amor sobrenatural, amor sacrificial y amor incondicional. Entonces, todos nosotros, todos ustedes tenemos una oportunidad increíble. No solamente de evangelizar, no solamente de dar palabras, sino que de expresar el amor de Dios. Y los que estamos casados lo hacemos en la forma en que nos llevamos. ¿Cuántos están casados aquí? Quisiera ver la mano levantada de los que estamos casados acá. Ok, déjenla ahí levantada un ratito. Déjenla levantada un ratito. No les voy a pedir ofrenda, no tengan pena. Si yo te preguntara en este momento, ¿es tu matrimonio un reflejo del amor de Dios? ¿Qué dirías? No me contestes. Si yo te preguntara, cuando las personas los miran a ustedes como pareja, la gente dice, wow, esta gente sí que se ama, esta gente sí que tiene algo especial. Ya la pueden bajar. Entonces, nosotros tenemos ese potencial. Miren, hablar de matrimonios, podemos traer a un psicólogo, podemos traer a un consejero matrimonial, podemos traer a un terapeuta familiar, y ellos te pueden dar consejos y te pueden decir cosas de psicología que han aprendido, pero lo que no tienen es el elemento sobrenatural de Dios que el Señor puso en nosotros cuando nacimos de nuevo. La Biblia dice que nosotros somos una nación santa, que somos un real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. Dice que nosotros participamos de la gloria de Dios. Entonces, no solamente somos simples cristianos, somos personas, somos hombres y mujeres portadores de la gloria de Dios sobrenatural por donde quiera que vayan. Y nuestro gran trabajo, nuestra gran misión es seguir expresando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Regresemos un poquito al inicio de la iglesia. Yo siempre me pregunto esto y es algo que a mí siempre me deja totalmente anonadado y con la boca abierta. ¿Cómo es posible que Jesús le dijo ni siquiera a 12, a 11 hombres sin dinero, sin influencia, sin poder y sin Facebook? ¿Cómo es posible que el Señor le dijo a esos hombres, a esos 11 hombres, ¿saben qué? Quiero que ustedes lleven el mensaje que les di por toda la tierra. Y quiero que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y saben qué? Este evangelio que les estoy predicando va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces voy a regresar con ustedes. Piensen por un momento, cuando estas 11 personas, Jesús les estaba diciendo eso, tal vez empezaron a verse uno al otro. Pedro, Juan, Tomás. Era una misión imposible de hacer. Nadie en su sano juicio le va a decir a 11 personas que no tienen recursos, lleven este mensaje y va a ser el mensaje más importante de la tierra. Nadie en su sano juicio eso.
Pero es que Jesús no estaba diciéndolos con palabras normales, estaba dándoles una misión espiritual, una misión sobrenatural. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, ustedes conocen la historia. Recibieron el Espíritu Santo, empiezan a predicar, milagros empiezan a suceder. El primer mensaje de Pedro, se funda la primera mega iglesia con 3,000 personas. Para los que no creen en mega iglesias, la primera iglesia fue una mega iglesia, 3,000 gentes. Y empiezan a predicar y a predicar. Pero ¿saben qué dicen los historiadores del primer siglo acerca del cristianismo? ¿Saben qué dice esa gente? Todos ellos no podían creer que un grupo de una nueva religión estaba venciendo al imperio más poderoso de la tierra. No puede ser. No puede ser que día con día estos cristianos están multiplicando y multiplicando y están convenciendo más a gente de lo que el dios Júpiter ha hecho en todo este tiempo. No lo podían creer y empezaron a investigar qué era lo que estaba pasando. Ellos empezaron a traer las buenas noticias del Evangelio de Cristo, no por doctrina, no por nuevas cosas que estaban haciendo, cosas raras, sino la forma en que amaban a los demás. En aquel tiempo no habían antibióticos. El pastor aquí es doctor y tiene más autoridad para hablar de enfermedades que yo. Pero en aquel tiempo la gente se moría de las cosas más tontas de las que alguien se puede morir. Y cuando habían epidemias, cuando habían cosas, la gente en las ciudades, en los pueblos salían huyendo porque no querían contaminarse. Había mucha ignorancia acerca de las enfermedades. ¿Saben ustedes quiénes eran los que entraban a esas ciudades a ayudar a los enfermos? Los cristianos. ¿Saben ustedes quiénes eran los que en ese tiempo daban su vida por los demás? Los cristianos. ¿Saben ustedes quiénes eran los que servían de entretenimiento en los circos romanos? Y dice que entraban, los historiadores nos dicen que entraban cantando para ser despedazados por leones. Los cristianos. ¿Qué tenían estos cristianos? Estaban totalmente llenos del amor de Dios. Ahora, a lo largo de la historia del cristianismo, 2000 años, han habido épocas serias, han habido tiempos dificilísimos. La Inquisición, 1000 años de oscuridad, donde cualquier persona que se oponía al régimen era quemada, descabezada, sacrificada, lo que sea. Y la gente siguió amando y siguió creciendo. Y hoy todos nosotros somos un producto de alguien que atrás dio su vida por amor y porque creía en un mensaje. Mi vida no vale la pena. Mi vida es porque yo quiero mostrar el amor de Dios. Y nosotros hoy estamos sentados acá porque otros se sacrificaron. Nosotros hoy estamos disfrutando, cantamos, tenemos libertad religiosa porque hubo otros que dieron su vida y amaron más allá de sus fuerzas con el amor de Dios. 2019, casi 2020. Casi se está acabando la segunda década del siglo XXI. ¿Qué nos espera a nosotros como familias? ¿Qué nos espera a nosotros como personas que tenemos que seguir llevando este mensaje del Señor? Por supuesto, el Señor Jesús puede venir hoy antes de que yo termine el mensaje, pero también puede venir en el año 3000. Uy, no, hermano, no diga eso, por favor. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Imagínense ustedes que venga el Señor dentro de, no 1000 años, dentro de 200 años. Pensemos por un momento cómo podría ser la vida en el año 2150. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo podría ser? Yo creo que una de las grandes luchas en el futuro va a ser el poder creer en Dios cuando la tecnología esté tan avanzada. Ingeniería genética, cada quien va a desarrollar a sus hijos como quieren. Lo quiero con los abdominales de Cristiano, lo quiero con las piernas de Messi. Y la gente va a poder desarrollar a sus hijos como quiera, 1.90, ojos azules.
Cuando tengan, no quiero que tengan ninguna enfermedad, quítenle el gen del cáncer, quítenle el gen de esto y que sean perfectos, que vivan 100 y pico de años. En el futuro, si el Señor no viene, creer en Dios va a ser algo muy difícil, porque va a haber un Dios que se va a llamar tecnología, que va a captar el corazón de las personas. Pero hay algo que la tecnología no puede hacer. La tecnología no te puede dar amor. La tecnología no te puede dar amor. Leí un libro que se llama Los trabajos del año 2100. Y en este libro el escritor habla acerca de cómo irán a ser los trabajos del 2100 y llegaron a la conclusión de que por tanta automatización, robótico y tantas esas cosas, las grandes compañías lo que van a buscar es personas que puedan tener una comunicación de corazón a corazón, porque eso va a estar totalmente inexistente. Y si ustedes miran, lo empezamos a ver ya en nuestra sociedad. El tiempo que la gente pasa en sus teléfonos, pegados en sus teléfonos, es increíble. Ustedes han visto esta escena, yo la he visto en un restaurante. Miren ustedes a dos que están a besarse así, amantes, son amantes. Miren a dos que están enojados viendo el teléfono, ellos están casados. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? En el carro, nuestros hijos, cada quien va con sus earphones, oyendo música, otros en su iPad. Los niños chiquitos de 2 años ya saben cómo hacer todo, meterse a todo, cada quien viviendo en su mundo. Ahora piensen cuando el iPhone 11 estamos ahorita, piensen cuando en el iPhone 21, el iPhone 22, solo te tengas que meter un microchip aquí en el oído y entonces vas a poder ver todo tu Facebook solo así. La gente va a vivir en otro mundo y hacia eso vamos a ir. Pero lo que jamás van a poder imitar es el amor incondicional de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y sobre todo tenemos que estar listos para lo que el Señor quiera hacerlos. Y entonces hoy les quisiera hablar brevemente acerca de esto. Hace algunos años se hizo una encuesta a lo largo de todos los Estados Unidos y se les preguntó cuáles eran los problemas más grandes que tenían las familias. Se encuestaron a más de 800 familias a lo largo de todos los Estados Unidos y la respuesta fue: estos 10 problemas que estaban en las familias de los Estados Unidos probablemente son problemas también que están en nuestras familias. Número 1, dijeron, falta de valores. Número 2, problemas matrimoniales. Y el divorcio cabalgando increíblemente, como hablamos anteriormente. Número 3, el estrés. El S4, el S5 y el S6. Número 4, padres ausentes. No solamente padres que están inexistentes en la casa, pero padres que están allí, pero con su corazón y su mente a 1000 millas de distancia. Padres ausentes. Número 5, falta de disciplina. Los muchachos no oyen a nadie, quieren hacer su propia cosa y punto. Número 6, problemas financieros. Número 7, falta de comunicación. Increíblemente, en la era digital, en la era donde la humanidad está más conectada que nunca antes. A lo mejor tú estás sentado ahí y en este momento estás en WhatsApp con un primo tuyo en cualquier país de Latinoamérica y no estás aquí. Hoy podemos comunicarnos con cualquier gente a cualquier hora, pero dice que la falta de comunicación entre personas es un gran problema. Número 7, falta de comunicación. Número 8, influencia negativa de los medios. Televisión, internet, redes sociales, trayendo una influencia negativa sobre la gente. Número 9, falta de tiempo de calidad. La gente está tan absorta en sus cosas que ya no hay tiempo de participar como en familia o matrimonio. Y número 10, la gente amando el materialismo increíblemente. Esos son los 10 problemas que los estudiosos pudieron determinar en las familias del siglo XXI, pero
lo increíble es que la Biblia nos había predicho 2000 años antes que esos problemas iban a estar reinando en la época de los últimos días. Y miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. Y lo que podemos ver acá, que son características de la gente que vive sin valores, de gente que vive con valores de esta sociedad y de este mundo. Pero por cada una de esas características, nosotros podemos contrarrestar esa tendencia en esta sociedad con valores del reino de Dios. Y entonces les escribí aquí una pequeña comparación de esa gente sin valores con los valores que nosotros deberíamos de tener como familias que están en este siglo XXI. Las familias con falta de valores, dice que la gente solo tendrá amor por sí misma. Las familias con valores del reino de Dios fomentan y modelan el amor por los demás. La gente solo tendrá amor por sí mismas y por el dinero. La gente con valores del reino de Dios practican las finanzas del reino de Dios. ¿Saben ustedes que hay 2 tipos de finanzas? Las finanzas de este mundo y las finanzas del reino de Dios. Y mucha gente dentro de la iglesia aún está practicando las finanzas de este mundo y no logran disfrutar de la vida en abundancia que el Señor nos prometió con las finanzas porque están atados a deudas. Mucha gente no da porque ¿cómo voy a dar mi diezmo? ¿Cómo voy a ofrendar y ayudar a esta persona si no me alcanza? ¿Y saben por qué no le alcanza? Porque está endeudado hasta aquí. Entonces, un elemento básico para fomentar las finanzas del reino de Dios en tu vida es salir de deudas. Y la gente que sale de deudas está en capacidad de servir más al Señor por medio de sus finanzas. Las familias con falta de valores, dice, serán fanfarrones y orgullosos. Pero las familias con valores del reino de Dios buscan ser humildes. Y esta parte es algo que creo que hace una diferencia en la vida de cualquier persona que ama a Dios y que quiere realmente disfrutar de la vida en abundancia del Señor. Algunos dicen: mi orgullo es ser humilde. Pero si nos ponemos a pensar, pensemos por un momento, ¿qué tan humildes somos nosotros? Y primero tendríamos que definir quién es alguien humilde. Alguien humilde no es aquel que anda con los pantalones todos rotos, porque hoy los pantalones rotos son más caros que los que no tienen hoyos. Entonces hoy alguien que tiene pantalones rotos es que tiene mucha plata. Alguien humilde no es aquel que anda con una cara de perdedor y no puede hacer nada. El orgullo es el pecado más grande que una persona pueda tener.
¿Se acuerdan ustedes que al diablo no lo echaron del infierno ni por gay, ni por borracho, ni por drogadicto? Lo echaron ¿por qué? Orgulloso. Ahora, el orgullo muchas veces funciona en nuestras vidas de las maneras que menos nos lo imaginamos. En la iglesia hay muchos orgullosos. Desafortunadamente, en la iglesia muchas veces nos llenamos de orgullo cuando cantamos bien. Hoy que cante, la presencia Shekinah del Señor va a bajar. Cuando yo predico, Dios mueve multitudes. El orgullo muchas veces, cuando Dios nos da un talento, se convierte en orgullo. En la familia, ¿saben cómo puedes saber tú si estás practicando el orgullo? Cuando lo que tú dices es punto y final. Y desafortunadamente nosotros los hombres hispanos dicen que somos un poquito machistas. ¿Sí o no? Yo, por supuesto, solo en Atlanta. Aquí en Washington no hay ninguno de esos. Pero muchas veces en el matrimonio los problemas más grandes que hay son de corazones orgullosos. Cuando las personas llegan me imagino que pasa acá igual con el pastor Néstor, cuando las personas llegan a consejería, mire usted, es que ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi mujer, fíjese que esto y esto y esto y esto. Y nosotros nos quedamos oyendo, ok. ¿Y tú qué eres, un santo? Nadie dice, mire pastor, o mire, fíjese que yo hice esto y esto. Todos le están echando la culpa al otro. ¿Por qué? Porque el orgullo no los deja ver su gran carga que tienen, y eso no los deja acercarse con Dios. Santiago era medio hermano de Jesús. Santiago fue una persona súper orgullosa. En los 33 años de ministerio del Señor Jesucristo, Santiago nunca creyó en Él. Nunca creyó en Él. Y Juan capítulo 7 nos dice que Jesús estaba ahí y sus hermanos se burlaron de Él. Vas a ir a predicar. Y creían que estaba cucu. Jesús tuvo que aparecérsele a Santiago resucitado. Y cuando Santiago conoció que su hermano no era simplemente su hermano, sino que era el Hijo de Dios, su vida fue totalmente transformada y se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y en su carta, Santiago habla unas cosas increíblemente prácticas, y les sugiero que si la leyeron hace tiempo vuelvan a leerla. Y él dice esto, que es muy importante. Él dice ahí en su carta: Dios mira de lejos al orgulloso, pero da de su favor a los humildes. La pregunta es: ¿cómo podemos crecer en humildad? ¿Cómo creen ustedes que podemos crecer en humildad? Bueno, ya dijimos que no es por tener pantalones rotos, no es por tener cara de buena gente. Hermano, que el Señor le bendiga. Usted sabe cómo lo quiero. No, eso no es ser humilde. La humildad empieza a buscarse cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. A veces el Señor te va a decir: ve a pedir perdón. A veces el Señor te va a decir: no es a tu manera, es a la manera de la otra persona. Y empiezas a hacer berrinche: no, yo no quiero. Y el Señor te sigue diciendo: es así. Tienes que ser humilde para negarte a ti mismo y obedecer lo que Dios te está diciendo. Ahí empiezas a crecer en humildad. Otra forma de crecer en humildad bien básica, bien sencilla, es a través del servicio. Servicio, pero ¿en dónde puedo servir? Señores, el mejor laboratorio donde podemos servir tiene que ser en nuestros hogares primeramente. Yo era alguien
que no era servidor, al contrario, era súper servido y por lo tanto era súper orgulloso. En la casa, no soy doctor, pero parecía un doctor, porque cuando estaba en la mesa comiendo, le decía a Luisita: tenedor, cuchara, cuchillo. Como que estaba pidiendo los elementos para hacer la operación. Y la pobre Luisita ahí llevándome las cosas. Muy bien, ¿me puedes traer ahora limonada, café? Machista y medio. Machista y medio. Lo primero que el Señor me dijo cuando tuve mi encuentro con Él: sos un orgulloso. Me lo dijo en Chapín, ¿no? Sos un orgulloso. Eres un orgulloso. Y tienes que empezar a servir, porque el servicio empieza a arrancar el orgullo de tu corazón. Empecé a pensar: ¿cómo puedo servir más a Luisita? Y entonces ella me había contado, hace muchos años, me había contado que él había conocido a unos muchachos que siempre le abrían el carro, la puerta del carro a su mamá. Eso voy a hacer. Entonces le dije: Luisita, levanté mi mano derecha, a partir de hoy, todos los días de mi vida, te voy a abrir la puerta del carro para que entres. ¡Ay, qué lindo! Llegó el primer día, llegué al carro, me senté y Luisita esperando. No fue fácil, no fue fácil, pero el estarlo practicando, el estar, ese hábito, ahora no se me pasa una. Y cuando vamos al carro, me voy al otro lado, le abro la puerta: pase adelante, por favor, mi señora. Es un acto de servicio y a ella le encanta, pero eso me hace a mí humilde. Los dos salimos ganando y después me dan a mí premios también por eso. Gano puntos. Pero el punto es este: todos en nuestros hogares podemos crecer en servicio. Puedes crecer en servicio en tu hogar, puedes crecer en servicio en la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que les encanta su silla. Les encanta su silla. Y yo les he dicho en la iglesia: ¿saben qué? Les voy a vender la silla para que nadie te la quite. Y Néstor podía hacer eso. A la gente que no quiere servir, venderle la silla. Hay personas que nunca han servido en la iglesia. ¿Y sabes qué? Espero que no haya ninguno acá. Y si hay alguno acá, no es casualidad ni coincidencia. No te quiero ofender, pero déjame decirte: las personas que no sirven, no sirven. Las personas que no sirven son las más críticas de todo. No puede ser que estén cantando esa canción otra vez. Pues si se la cantamos el domingo pasado. ¿Y ese pastor cómo pudo venir así? No, esto no. Miren, las personas que no sirven están atentas a criticar y son las más problemáticas de la iglesia. Las personas que no sirven, yo los llamo los hermanos conejitos. Les voy a decir por qué. No les gustó esta iglesia y salen saltando para otra iglesia. Y no les gusta esa y salen saltando para otra y para otra y para otra. En ninguna sirvieron, pero ninguna iglesia es buena. Pero el que sirve, ese sí sirve. El que sirve sabe que no es fácil. El que sirve empieza a disfrutar de la comunión de los hermanos. El que sirve empieza a amar a las personas. El que sirve empieza a disfrutar lo que Jesús disfrutaba. Jesús disfrutaba servir. Hoy les voy a lavar los pies. Se quedaron todos locos. ¿Cómo va a hacer eso? Porque él sabía el poder del servicio. Y cuando una iglesia local
empieza a servir, señores, empieza a haber avivamiento. Muchas veces nosotros creemos que el avivamiento va a venir cuando los ángeles empiecen a caer y todos empiecen a hacer cosas increíbles. Eso es parte de. Pero la forma más práctica de empezar a experimentar avivamiento es cuando la gente empieza a servir con un corazón agradecido, empieza a servir con un corazón desinteresado, y Dios empieza a hacerte más humilde, y entonces el favor de Dios empieza a venir sobre la vida. Ahora miren esto, simples matemáticas. Si eres un hombre humilde, dice la Biblia que va a crecer en el favor de Dios. El favor de Dios empieza a crecer en él porque está buscando ser humilde. El favor de Dios empieza a crecer en ella porque es una mujer humilde. Ya son 2, ya son 3, y ya son 4, y ya son 5. El favor de Dios empieza a crecer en toda la iglesia cuando todos empezamos a crecer en humildad. Hay un libro, yo no sé si Pastor Néstor aquí leen libros, o sí, no es pecado, sí. Ok. No, es que fíjense que la otra vez le regalé un libro a un amigo. El del pastor Danis, ok. Es que le regalé el libro a un amigo y entonces le digo, mira, te quiero dar este libro. Yo solo leo la palabra de Dios. Ay, perdón, ¿no? Entonces dámelo de vuelta, le dije. Los libros son como las movies. Hay unos buenos y otros malos. Pero leí un libro que se lo recomiendo, por eso pregunté antes de recomendar un libro. Ese libro es un clásico, fue escrito hace 150 años. El libro simplemente se llama Humildad. Humildad, de Andrew Murray. Humildad de Andrew Murray, librito. Increíbles conceptos de la humildad. Y una de las cosas que dice Andrew Murray es esta, él dice: si tú no tienes humildad, nada de Dios puede vivir en ti. Tiene unos conceptos que cuando lo empecé a leer, Señor, yo quiero crecer en humildad. Entonces, cuando tú empiezas a orar, es otra forma en que creces en humildad. Una persona que no ora es simplemente una persona orgullosa que dice: yo me levanto, yo no necesito ayuda de Dios, no necesito orar. No lo dice, pero lo dice con sus hechos. Yo puedo hacer las cosas, me monto al carro y ya, todo va bien. Pero una persona humilde sabe que tiene que depender de Dios en todo lo que hace. En todo lo que hace. Entonces, las señas de la humildad empiezan a mostrarse cuando uno las empieza a vivir, cuando uno las empieza a practicar. Yo les dije que yo era un hombre muy orgulloso, demasiado orgulloso. Yo no sé por qué, porque no tenía por qué ser orgulloso. Pero muchas veces el orgulloso es orgulloso y ni sabe por qué es orgulloso. En mi caso, una de las cosas que me hacían orgulloso era mi apellido. Yo soy de apellido Schumann, y entonces en mi país, en Guatemala, el apellido Schumann es equivalente a saber karate, porque es una de las mejores escuelas de karate de ahí. Y entonces, Kenpo Karate. Y entonces, desde primaria, la pregunta clásica: ¿eres de los Schumann? Claro que sí. ¿Y sabes karate? Todavía no. Entonces, todos me preguntaban eso. Y entonces le dije a mi papá cuando tenía como 10 años: papi, va a inscribirme allá con Eric. Eric se llama, el del Kenpo, porque todos me preguntan, me fue a escribir. ¿Para qué me inscribió en el karate? Ese empezó a ser mi Dios. ¿Eres de los Schumann? Claro que sí. ¿Y sabes karate? Claro que sí. Y entonces todo era en base al karate. Luisita, siempre una buena cristiana, siempre muy humilde. Mijo, tenemos una actividad de matrimonios en la iglesia. ¿Cuándo? El sábado. Cállate, yo tengo mi campeonato de karate, no tengo tiempo para eso. Luisita tenía célula dicen ustedes, small group, discipulado. Tenía discipulado en mi casa y yo no iba. No iba al discipulado en mi propia casa. Me encerraba en el cuarto
mirando un programa tonto que se llamaba Los X-Files. Y entonces llegaba Luisita: mijo, los hermanos quieren conocerte. Yo le decía: no tengo nada que hablar con ellos. ¿Se pueden imaginar eso? Qué orgullo tan grande que tenía. Y el Señor me dijo, cuando tuve mi encuentro con Él: te lo tienes que arrancar. Tienes que empezar a hacer cosas que no hacías antes. Tienes que practicar la humildad. Y empecé a escribir todo eso. Y esa noche llamé a Luisita: nena, tuve un encuentro con Dios y el Señor me dijo esto, esto y esto y esto. Y como toda buena mujer, empezó a apuntarlo y a apuntarlo, y ahí tiene la lista. Y cuando se me olvida, me saca la lista. Tenemos una oportunidad increíble, señores. Tenemos una oportunidad increíble, no solamente de hacer culto. Tenemos una oportunidad increíble de mostrar los valores del reino de Dios, no de una religión. La gente está cansada de religión. La gente está cansada de religión. En el tiempo de Jesús, esos fariseos eran religiosazos. No había mejor nadie que ellos. Y Jesús fue nice con todos. Jesús fue nice con las prostitutas, con los borrachos, con los sinvergüenzas cobradores de impuestos. ¿Saben ustedes con quién sí fue bien duro el Señor? Con los religiosos. Así que dejemos de ser religiosos. Porque el ser religioso es que estás alejándote de Dios por el orgullo. Alguien podría decir: ¿y cómo puedo saber si soy religioso? Fácil. Las características de un religioso podrían ser las siguientes. Y esta es una clave. Dices una cosa, pero haces otra. Fácil. Eres una cosa en la iglesia, un amorcito, un dulcito, un pastelito 3 leches, y en la casa tremendo demonio. Eso es ser religioso. Miren, Dios detesta tanto la religión. Cuando ustedes leen los profetas, en Ezequiel, en Jeremías, miren, estoy cansado hasta aquí, les dice, de los rituales, de las cosas tontas que ustedes me hacen. Ustedes creen que por matar un animal, ustedes creen que por traerme una oración están consiguiendo mi corazón, cuando sus acciones dicen todo lo contrario. Si hay una cosa que Dios detesta, es la religión. ¿Por qué? Porque la religión es simplemente algo que quiere aparentar piedad, cuando lo que es una hipocresía. Dios le encanta que tú seas tú. Esto le encanta a Dios. ¿Y cómo puedo ser yo? Pues sé como tú. Cuando oras con Dios, hay quienes: Padre Altísimo que estás en el tercer cielo, derrama hoy una bendición sobrenatural sobre este pueblo del Señor. Háblame en español, por favor. Señor, gracias por estar en este lugar. Necesito más de ti hoy. Tú conoces mis temores, tú conoces los problemas que tengo, tú conoces las tentaciones por las que estoy. Señor, ya no puedo. ¿Saben ustedes por qué el Señor dice que David era un hombre conforme a su corazón? David era un sinvergüenza. Fue un sinvergüenza. Pero era un hombre que siempre se mostró tal y como era ante Dios. La vida de David es increíble, porque hasta Betsabé es una vida muy linda. Después de Betsabé, problema tras problema tras problema. Pero cuando tú lees lo que él escribe en los Salmos, y en mi país dicen, él no tenía pelos en la lengua para hablar. Él decía las cosas: Señor, ya no aguanto, siento que me abandonaste, estoy llorando tanto, Señor, que siento que mi cama está inundada de lágrimas. Él no tuvo pena de decirle a Dios las cosas. Y a Dios le encanta ese tipo de oraciones. Entonces, todos nosotros podemos empezar a crecer en humildad cuando realmente nos abrimos ante Dios. Esto ya lo sabemos, es teoría que todos lo sabemos, es kindergarten del cristianismo. El Señor conoce tu corazón, pero se nos olvida eso. Pensamos que al nosotros tener como una actitud
piadosa, el Señor nos va a aceptar más. ¿Saben cómo eres humilde también? Cuando tú eres igual cuando estás solito. ¿Cómo actúas tú cuando nadie te mira? Eso solo Dios lo sabe. No lo sabe ni el pastor Néstor, no lo sabe nadie. Cuando estamos solos, solo tú lo sabes. Y una persona cuando está sola y actúa humildemente sola, el Señor dice: a ese hombre yo lo voy a levantar, esa mujer yo la voy a levantar. Ese matrimonio va a ser un ejemplo para muchos matrimonios. Ese ministerio, los ministerios que son humildes, son increíblemente bendecidos. Otra característica de la humildad es dar. ¿Cuántos de acá admiramos a las personas que son generosas? Es una belleza una persona generosa. Hay personas que hasta da pena lo generoso que son, pero esas personas han aprendido humildad a través de dar. En cambio hay otros, cuando dan la ofrenda hasta ¡ah! Y todavía bravos echan el dinero ahí y era $1. Es orgullo, es orgullo. Entonces, ya terminando, si hay algo que nosotros pudiéramos hacer, si hay algo que ustedes se pudieran recordar de todas las cosas que le dije hoy acá, simplemente esto: tenemos la opción de vivir con los valores de este mundo, con los valores de nuestra sociedad, que ustedes los encuentran ahí en ese pasaje de Timoteo. Léanlos, son 16 características, pero también tenemos el gran potencial de hacer todo lo contrario, de vivir con los valores del reino de Dios. Y el primer gran paso, el primer proceso, la llave, el detonador, el trigger, como dice en inglés, que abre todas las bendiciones de Dios, es la humildad. No necesitas ser un teólogo, no necesitas tener estudios de doctorados. Cuando tú simplemente eres humilde, el Señor te empieza a levantar. El Señor te lleva a los lugares esos donde ha puesto a la gente más humilde, que en la eternidad los vamos a conocer. Por supuesto, nosotros nos dejamos llevar por lo que el ojo mira. Hay predicadores increíblemente grandes en este mundo que uno dice: wow, qué predicadorazo, y son buenos. Predicadores en español, en inglés, en ruso, en todas las culturas tienen predicadorazos buenísimos. Pero a lo mejor, cuando estemos en la eternidad, nosotros: ¿dónde estará este predicador que yo admiraba tanto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo mejor va a ser alguien muy chiquito en el reino de Dios. Y a lo mejor alguien que nunca se oyó. A lo mejor alguien que buscó la humildad toda su vida. A lo mejor un pastor allá en la India que en su bicicleta iba a predicar sin que nadie lo viera. A lo mejor un pastor allá en la China que se reunía a escondidas. A lo mejor un pastor en Latinoamérica que no necesitaba de gran tecnología, sino que solamente un corazón sincero. A lo mejor no un pastor, a lo mejor un esposo que dijo un día: a partir de hoy voy a buscar la humildad de mi familia, porque yo quiero que el Señor exalte a mi familia. Yo no sé, pero yo creo que esas personas en la eternidad, el Señor nos va a mostrar: estos son los verdaderos héroes de la fe, aquellos que buscaron humildad todos los días de su vida. ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Y quiero que solo medites un ratito en las cosas que hemos hablado. Piensa qué tan humilde eres
Piensa actitudes que tal vez estás demostrando orgullo. A lo mejor nadie te puede decir nada porque tú siempre tienes la razón. Eso es orgullo. A lo mejor te consideras más que otras personas por lo que estudiaste, por tus años en el cristianismo, por tu posición económica. Eso es orgullo. El enemigo siempre trata de ponernos orgullo en diferentes formas. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre va a buscar formas de ser humilde cada vez más. Señor, aquí estamos en esta noche y nadie más que tú conoce las profundidades de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que pensamos antes de decir. Tú conoces, Señor, nuestro caminar, nuestro despertar, incluso los motivos de las cosas que hacemos. Señor, en esta noche simplemente te pido que cada uno de nosotros podamos erradicar, podamos arrancar, Señor, cualquier actitud de orgullo que estemos practicando. Espíritu Santo, tú nos guías a toda verdad. Y Señor, hoy simplemente quiero dejar un momento donde yo me calle y tú, Espíritu Santo, háblanos y dinos claramente, dinos específicamente qué área de orgullo necesitamos pelear, erradicar, abolir, reprender, incluso detestar. Espíritu Santo, te invitamos a que en los próximos 2-3 minutitos tú traigas tu palabra, porque las palabras de un hombre pueden ser muchas, pero cuando tú nos dices una cosa, cuando tú nos dices algo, eso es poderoso. Así que me callo y dejo que el Espíritu de Dios te hable por un momento ahí donde estás.